Soy Paloma Sánchez. Acabo de enterrar a mi abuela, Margarita Elizondo. Tenía 78 años, y nos despedimos de ella hoy en un pequeño panteón en las afueras de la Ciudad de México. En el funeral, mientras la gente se alejaba de la tumba, su abogado, Enrique Calderón, me llevó aparte. No dijo mucho al principio. Solo se inclinó y susurró: tu abuela no murió de forma natural, Paloma. Si quieres la verdad, ven a mi oficina después de que todos se vayan. Pero hagas lo que hagas, no se lo digas a tus padres ni a tu hermano. Podrías estar en peligro. No esperó a que yo respondiera. Simplemente se alejó, dejándome allí de pie con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué pensar, pero algo en su voz me hizo seguirlo. Esperé hasta que el último coche se fue del panteón. Luego conduje directamente a su oficina. Cuando llegué, el edificio estaba oscuro excepto por una luz en el vestíbulo. Y allí, de pie en las sombras junto a la puerta, había un hombre que nunca antes había visto. Tenía el tipo de ojos que parecían haber visto demasiado, y me estaba esperando. Me quedé helada. No sabía quién era, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que te das cuenta de que las personas más cercanas a ti podrían estar ocultando algo terrible? Deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde estás viendo. Si alguna vez has tenido esa corazonada sobre la familia, dale a me gusta y suscríbete. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Cuando terminó el servicio junto a la tumba, me quedé cerca de la fila de coches, fingiendo ajustarme el abrigo mientras observaba a papá y a Laura. Estaban de pie un poco apartados de los demás, cerca del montículo de tierra fresca. No podía oírlo todo, pero sus voces se oían lo suficiente en el aire húmedo. Laura dijo algo en voz baja y urgente sobre si se fue en el momento adecuado. Y papá murmuró en respuesta: los papeles tienen que estar listos antes de que alguien empiece a hacer preguntas. Las palabras me golpearon como un viento frío. No entendí el resto. Se dieron la vuelta cuando vieron que los miraba, pero ese fragmento se me quedó grabado en la cabeza. Se sintió mal, como una conversación que no estaba destinada para mí. Pensé en las pequeñas cosas que la abuela había hecho en los últimos meses. Guardaba papeles importantes bajo llave en un cajón que antes nunca cerraba con llave. Cambió la cerradura de la puerta de su dormitorio una vez, diciendo que era por si acaso, pero nunca explicó a qué se refería. Lo había atribuido a la vejez, pero ahora esos momentos se sentían más pesados. Cuando volvimos a la casa en el tranquilo barrio de Coyoacán, papá me llamó a la sala de estar. La habitación todavía olía a las cacerolas que los vecinos habían traído. Colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa de centro y se sentó frente a mí. Estos son para el poder de atención médica y el poder financiero, dijo. Es para que podamos encargarnos de las cosas si alguna vez necesitas ayuda. La abuela habría querido esto. Laura estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa suave. Ella siempre hablaba de asegurarse de que estuvieras protegida, Paloma. Solo firma donde están las pestañas. Es algo estándar. Cogí la primera página. El lenguaje era denso, lleno de términos legales. Había una cláusula sobre la toma de decisiones sustitutas si se me consideraba incapaz de gestionar mis asuntos. No decía nada sobre una confesión, pero la redacción parecía resbaladiza, como si pudiera significar más de lo que daban a entender. Pregunté qué cubría exactamente. Papá le restó importancia. Solo rutina. No tienes que leer cada línea. Somos familia. Sentí los ojos de Laura sobre mí todo el tiempo. Su mirada no era cálida. Era vigilante, como si estuviera midiendo cuánto sospechaba yo. Dejé los papeles y me froté los ojos. Estoy agotada por el día de hoy. ¿Podemos hacer esto mañana? Solo necesito descansar. Papá asintió, pero la sonrisa de Laura se tensó. Por supuesto, cariño. Tómate tu tiempo. Me tocó el hombro cuando salí de la habitación, y sus dedos se sintieron fríos. Subí a mi antiguo dormitorio, el que la abuela había mantenido listo para mí cada vez que la visitaba. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared donde solía colgar mis dibujos de la infancia. Mi mente seguía reproduciendo esas palabras en el panteón. Si se fue en el momento adecuado.
No sonaba a duelo. Sonaba a cálculo. Pensé en las últimas semanas de la abuela. Había estado cansada, quejándose de que su corazón se aceleraba por la noche. Dejó de tomar su té matutino con tanta frecuencia, diciendo que no le sabía bien. La había visitado una semana antes de que falleciera, y me había llevado aparte en la cocina. Si algo me pasa, Paloma, prométeme que te cuidarás. No dejes que te presionen. Nunca dijo quiénes eran ellos, pero ahora me lo preguntaba. Abajo, oí a papá y a Laura hablar de nuevo en voz baja. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave, algo que nunca antes había hecho, y me acosté. Pero el sueño no llegó. En cambio, seguí pensando en los papeles sobre la mesa. Sabía que no podía firmarlos sin entender lo que realmente significaban. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Papá ya estaba en la cocina haciendo café. Laura también estaba allí, sirviéndome una taza. Me la entregó con una sonrisa. Debes de estar cansada. Bebe esto. Te ayudará. Tomé la taza pero no bebí. La dejé en la encimera y dije que necesitaba hacer un recado. Papá preguntó de qué tipo. Le dije que quería ver la casa de la abuela, asegurarme de que todo estuviera bien. Dudó, luego asintió. Laura me observó irme, y sentí sus ojos en mi espalda todo el camino hasta la puerta. Conduje hasta la casa de la abuela, la pequeña casa en la que había vivido durante 40 años. Ahora estaba vacía, los muebles todavía en su sitio, el aire viciado. Recorrí las habitaciones, tocando las cosas que ella había amado, la tetera en la estufa, los álbumes de fotos en la estantería. En su dormitorio, encontré el cajón que solía mantener cerrado con llave. La cerradura seguía allí, pero la llave estaba en el mismo lugar donde siempre la escondía, debajo de la tabla suelta del suelo cerca de la cama. Dentro del cajón había extractos bancarios, papeles del seguro y un pequeño cuaderno. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de su letra pulcra. Había escrito fechas y notas. El té volvió a saber amargo, el corazón acelerado después del desayuno. Laura insistió en prepararlo hoy. Y luego, hacia el final, no me siento segura. Si me voy de repente, revisa el té y protege a Paloma. Me temblaron las manos mientras leía. Aún no sabía qué significaba todo aquello, pero sabía que ya no podía ignorarlo. Salí sigilosamente de la casa esa noche sin encender ninguna luz. El camino de entrada estaba silencioso, y tomé la vieja llave de la abuela del gancho junto a la puerta donde siempre la dejaba. El trayecto hasta la oficina de Enrique Calderón no fue largo, solo 20 minutos por las calles vacías del barrio. El edificio estaba oscuro cuando llegué, pero una única lámpara brillaba en la ventana del vestíbulo. Aparqué y me acerqué a la puerta. Se abrió antes de que llamara. Enrique me guió adentro sin decir palabra, directamente a su oficina en la parte trasera. El hombre de antes ya estaba allí, sentado en una de las sillas de cuero. Enrique cerró la puerta y dijo: «Este es Marcos Ríos. Tu abuela lo contrató hace unos meses». Marcos asintió pero no sonrió. Parecía alguien que había pasado demasiadas noches esperando respuestas. Vino a mí porque estaba preocupada por algo en su rutina diaria, dijo. Bebía té de hierbas todas las mañanas y empezó a notar que sabía raro. No quería acusar a nadie, así que me pidió que lo investigara discretamente. Tenía miedo de destrozar a la familia si se equivocaba. Abrió una carpeta sobre el escritorio y deslizó un informe hacia mí. Era un resumen de laboratorio de un servicio de análisis privado. La página enumeraba los compuestos de la muestra que había enviado. La mayoría eran hierbas normales, pero había una línea resaltada: sustancia no identificada detectada, no consistente con la composición herbal estándar. Se recomienda un análisis más profundo. No era una conclusión completa, nada definitivo, pero fue suficiente para que mi estómago se revolviera. Me quedé mirando el papel. Esto no significa nada todavía, dije. Podría no ser nada. Marcos se inclinó hacia adelante. Tu abuela pensaba que era algo. Me dijo que si algo le sucedía de repente, debería mostrarte esto. Dijo que eras la única en la que confiaba para investigarlo. Negué con la cabeza. Mi padre la quería.
Él no lo haría. No podría. Enrique me puso una mano en el hombro. No lo acusó directamente. Solo quería estar segura. Por eso lo mantuvo alejado de la policía. No quería una gran investigación que destrozara a la familia. Sentí que la habitación se hacía más pequeña. Mi mente volvió al panteón, a esas palabras a medio oír de papá y Laura, a la forma en que Laura me había observado toda la noche. Pensé en el rostro de la abuela en sus últimas semanas, pálido, cansado, pero aún tratando de sonreír cuando la visitaba. Me había abrazado más fuerte de lo habitual, como si se estuviera despidiendo. Marcos cerró la carpeta. Aún no tenemos pruebas, pero ella quería que lo supieras. Si decides investigar más a fondo, te ayudaré. Si no, retírate ahora. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería volver corriendo a casa y fingir que nada de esto era real. Pero otra parte, la que recordaba las advertencias silenciosas de la abuela, sabía que no podía. Miré a Marcos. ¿Qué hacemos ahora? No respondió inmediatamente. Solo me miró como si esperara que yo decidiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Me senté allí en la silenciosa oficina, la lámpara proyectando largas sombras sobre el escritorio. Marcos esperaba, paciente pero sin presionar. Enrique estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando la calle de afuera. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando contra el cristal. Pensé en la cocina de la abuela, en la forma en que solía servir el té en su taza favorita, la que tenía el asa desconchada. Siempre decía que traía buena suerte. Ahora, sentía que todo lo que tocaba estaba contaminado. Finalmente hablé. Muéstrame la muestra que te envió. Marcos metió la mano en su bolso y sacó una pequeña bolsa sellada. Dentro había un vial de plástico con unas pocas hojas de té y un residuo polvoriento. Recogió esto de su último lote, dijo. El laboratorio encontró la anomalía, pero necesitan más tiempo para un análisis completo. Ella no quiso esperar. Tomé la bolsa, dándole vueltas en mis manos. Las hojas parecían ordinarias, pero saber de dónde venían me puso la piel de gallina. Realmente creía que esto le estaba pasando. Así es, dijo Marcos. Lo anotó todo. Fechas, horas, cómo se sentía después de cada taza. Era metódica. Por eso me contrató, para protegerte si ella no podía. Enrique carraspeó. Te dejó instrucciones, Paloma. Si las quieres, están en la caja fuerte. Pero una vez que las tomes, no hay vuelta atrás. Miré la carpeta sobre el escritorio. El informe me devolvía la mirada, sus palabras frías y clínicas. Pensé en papá, en cómo solía llevar las compras de la abuela cuando ella estaba cansada, en cómo se reía de sus chistes. ¿Podría ese mismo hombre estar ocultando algo tan oscuro? La idea me revolvió el estómago. Pero el rostro de Laura apareció en mi mente. Sus ojos vigilantes, su sonrisa demasiado perfecta. Y esas palabras en el panteón. No eran de duelo. Eran de cálculo. Respiré hondo. Quiero ver lo que dejó. Enrique asintió y fue a la caja fuerte en la esquina. Giró la combinación y sacó un sobre pequeño. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de la abuela. Dentro había una sola hoja de papel y una memoria USB. El papel decía, Paloma, si estás leyendo esto, me he ido. Confía en Marcos. Él sabe la verdad. La memoria tiene grabaciones y notas. No dejes que te lo quiten todo. Con cariño, abuela. Sostuve el sobre con fuerza. Me temblaban las manos. Marcos me observó. ¿Estás lista para esto? No lo estaba, pero asentí de todos modos. Marcos me entregó el cuaderno, y lo abrí con dedos cuidadosos. Las páginas estaban llenas de la familiar caligrafía de la abuela, pulcra, ligeramente inclinada, de la misma manera que solía escribir las tarjetas de cumpleaños. No había nombrado a nadie directamente. En su lugar, usaba frases que solo ahora tenían sentido. Quien sirve el té ya no es la misma persona en la que confiaba. Cada taza trae un nuevo tipo de dolor. Describía los síntomas con detalles discretos, mañanas en las que le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la taza,
tardes en las que el pelo se le caía a mechones en el cepillo, noches en las que su corazón se aceleraba como si intentara escapar de su pecho. Escribió sobre cómo comenzó a guardar pequeñas cantidades de las hojas de té después de cada lote, escondiéndolas en una lata debajo del fregadero. Una entrada decía: el sabor cambió de nuevo hoy. Amargo, casi metálico. Fingí beberlo todo, pero vertí un poco en un vial cuando nadie miraba. Mencionó el envío de muestras a Marcos, pidiéndole que las analizara en privado. No puedo ir a las autoridades todavía. La familia es frágil. Si me equivoco, lo perderé todo. Hacia el final, la escritura se volvió más temblorosa. Quieren la casa y el dinero. Paloma, no dejes que te lleven a ti también. Eres la única que queda que podría ver a través de esto. No dijo quiénes eran ellos, pero el significado era claro. Terminó con una sola línea: si me voy de repente, prométeme que te cuidarás. ¿Y Esteban? Él no lo sabe. Cerré el cuaderno, con un nudo en la garganta. Nos estaba protegiendo, dije, incluso cuando estaba enferma. Marcos asintió. Lo estaba. Sabía que algo andaba mal, pero no quería creer que fuera alguien cercano. Por eso lo mantuvo en secreto. Explicó lo que había reconstruido. Papá había hecho algunas malas inversiones unos años atrás, negocios inmobiliarios que fracasaron. Laura lo había presionado para que pidiera más préstamos, prometiendo rápidos beneficios. La deuda creció, y la abuela era la única que sabía el alcance total. Lo había ayudado antes, pagando silenciosamente cantidades más pequeñas. Pero esta vez, era demasiado. Sospechaba que Laura estaba manipulando la situación, animando a papá a asumir riesgos que no podía permitirse. La casa vale millones de pesos, dijo Marcos, y su póliza de seguro nombra a tu padre como beneficiario, contigo y Esteban en la siguiente línea. Si algo le sucediera a ella y luego a ti. No terminó la frase. No era necesario. Pensé en Esteban. Solo tenía 28 años, todavía tratando de encontrar su camino en la vida. Papá y Laura lo habían mantenido al margen de las discusiones familiares sobre el testamento. Le dijeron que eran cosas de adultos, pero yo había visto la forma en que los miraba, confundido, como si sintiera que algo andaba mal pero no pudiera identificarlo. Lo están controlando a él también, dije. No sabe nada de esto. Marcos estuvo de acuerdo. Tu abuela lo mencionó. Le preocupaba que quedara atrapado en medio. Me recliné en la silla, con el cuaderno todavía en mi regazo. El peso se sentía más grande de lo que debería. Imaginé a la abuela sola en su cocina, sirviendo un té en el que no podía confiar, escribiendo estas palabras en secreto. Había cargado con todo esto ella sola para protegernos. Miré a Marcos. ¿Y si podemos probarlo? Se inclinó hacia adelante. Necesitamos más que un cuaderno y un informe de laboratorio parcial. Necesitamos atraparlos en el acto o al menos obtener pruebas sólidas, pero es arriesgado. Si sospechan que los has descubierto, actuarán más rápido. Sabía a qué se refería. Si papá y Laura pensaban que yo era una amenaza, podrían intentar silenciarme de la misma manera que lo hicieron con la abuela. Pensé en los papeles que querían que firmara, el poder notarial que les daba control sobre todo. Si firmaba, les estaría entregando las llaves de mi futuro y el de Esteban. No puedo permitir que eso suceda, dije. Ni a Esteban, ni a la memoria de la abuela. Marcos me estudió por un momento. Entonces necesitamos un plan. Pero tienes que estar segura. 11 que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí. Estaba segura. Esbozó los puntos básicos. Volvería a casa, actuaría con normalidad, fingiría que todavía estaba de luto y confiando en ellos. Usaríamos el tiempo para reunir más pruebas, tal vez instalar una forma de vigilar la casa, o averiguar qué más había en los papeles. La abuela también había dejado instrucciones para eso, escondidas en el sobre. Abrí la memoria USB en la computadora de Enrique. Tenía archivos de audio. La voz de la abuela, débil pero clara, grabando sus síntomas día a día. Un clip era de su última semana. El té estaba más fuerte hoy. Apenas lo terminé. Me duele el pecho. Paloma, si estás escuchando esto, recuerda que te quiero.
No dejes que ganen. Su voz se quebró al final. Cerré el archivo, con lágrimas quemándome los ojos. Enrique me observó. Grabó eso para ti. Quería que supieras que luchó. Me sequé la cara. ¿Lo hizo? Y voy a terminar lo que ella empezó. Marcos se puso de pie. Entonces, pongámonos a trabajar. Salí de la oficina con el cuaderno y la memoria guardados en mi bolso. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado. Conduje de vuelta a casa lentamente, con la mente acelerada. Papá y Laura estarían esperando. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Cuando entré por la puerta, la casa estaba en silencio. Papá estaba en la sala de estar, cambiando de canal. Laura estaba en la cocina. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien, Paloma? Forcé una pequeña sonrisa. Sí, solo necesitaba un poco de aire. Ella asintió, pero sus ojos se detuvieron en mi bolso un segundo más de la cuenta. Subí y cerré mi puerta con llave. Mañana, comenzaría a actuar como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, todo lo había hecho. Volví a entrar en la casa con el cuaderno y la memoria escondidos en mi bolso, tratando de mantener la cara serena. Papá estaba en la sala de estar, mirando su teléfono. Laura salió de la cocina, secándose las manos en una toalla. Me miró con esa misma sonrisa cuidadosa. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, dije. Solo necesitaba pensar. Me senté en el sofá y respiré hondo. He estado pensando en los papeles, les dije. Los firmaré. Pero primero, hagamos algo por la abuela. Quiero que cenemos esta noche. Leamos juntos el borrador de su testamento. Hablemos de ella. Recordemos los buenos tiempos. Se siente correcto. Papá pareció sorprendido pero asintió. Esa es una buena idea, Paloma. A ella le gustaría. Los ojos de Laura se entrecerraron una fracción. Podemos hacer eso. ¿Qué necesitas? Sugerí que hiciéramos su comida favorita, pollo asado con hierbas frescas, como siempre lo hacía ella. Deberíamos ir al mercado de San Juan. Tienen las mejores cosas frescas. Iré con ustedes. Papá aceptó de inmediato. Laura dudó. Está un poco lejos. Podríamos ir a la tienda local. No, dije. La abuela siempre decía que lo fresco marca la diferencia. Por favor, hagámoslo bien. Intercambiaron una rápida mirada. Papá se encogió de hombros. Está bien, vamos ahora. Condujimos hasta el mercado en el centro de la ciudad, el grande con los pasillos anchos y las secciones de especialidades. Estaba a unos 40 minutos de la casa. Laura se sentó en el asiento delantero, mirándome de vez en cuando. Fingí no darme cuenta. Una vez dentro, me tomé mi tiempo. Caminé lentamente por la sección de productos frescos, cogiendo manojos de romero y tomillo, oliendo cada uno. Este huele mejor, dije, sosteniendo un manojo. Laura suspiró pero no dijo nada. Le pregunté al dependiente sobre las mejores hierbas para asar, luego pasé al mostrador de la carne. Hice preguntas sobre el pollo, orgánico o de corral, cuánto tiempo cocinarlo. El dependiente habló durante 10 minutos. Laura tamborileaba con el pie. Seguí adelante. En el pasillo de los vinos, cogí botellas, leyendo las etiquetas con atención. A la abuela le gustaba este Cabernet, dije. ¿Crees que es la añada correcta? Papá asintió distraídamente. Laura miró su reloj. Deberíamos volver pronto. Solo un poco más, dije. Quiero que esto sea perfecto. Lo alargué durante casi 2 horas. Laura se impacientó cada vez más, su sonrisa se desvanecía. Papá intentó apurarme, pero yo seguía encontrando cosas nuevas que mirar. Para cuando nos fuimos, el cielo estaba oscuro. En el camino a casa, Laura estuvo en silencio. Me miraba por el espejo retrovisor. Cuando entramos en el camino de entrada, se volvió hacia mí. Pareces diferente hoy, Paloma. ¿Todo bien? Sonreí. Solo trato de honrar a la abuela.
No pareció convencida. Dentro, subí a mi habitación. Revisé el bolso. Todo seguía allí. Sabía que el equipo de Marcos solo había tenido un breve margen de tiempo mientras estábamos fuera. Habían logrado instalar cámaras en la cocina y una en la esquina de la sala de estar. No era perfecto, solo 2 ángulos, pero era algo. El riesgo era alto. Si Laura o papá notaban algo fuera de lugar, todo se acabaría. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Había ganado tiempo, pero podía sentir cómo aumentaba la tensión. Los ojos de Laura me habían seguido durante todo el viaje, como si intentara descifrar lo que yo sabía. Papá parecía ajeno, pero me preguntaba cuánto entendía realmente. Pensé en Esteban. Me había enviado un mensaje antes, preguntando si estaba bien. Aún no le había respondido. No quería involucrarlo en esto hasta estar segura, pero ver cómo papá y Laura lo mantenían alejado de cualquier decisión familiar me preocupaba. Lo estaban controlando a él también, a su manera. Miré el cuaderno de nuevo. Las palabras de la abuela me devolvían la mirada. No dejes que te lleven a ti también. No lo haría. Mañana, seguiría el juego. Pero esta noche, cerré mi puerta con llave e intenté dormir. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Bajé y encontré a Laura en la cocina. Estaba haciendo café. Papá estaba fuera revisando el correo. Me senté a la mesa y dije, estoy lista para firmar los papeles hoy, pero asegurémonos de que todo esté claro primero. Quiero repasarlos juntos. El rostro de Laura se iluminó. Por supuesto. Iré a buscarlos. Salió de la habitación y volvió con la pila. Los extendimos sobre la mesa. Hice preguntas sobre cada página, fingiendo estar confundida. ¿Qué significa esta parte sobre la toma de decisiones sustituta?, pregunté. Es solo en caso de que alguna vez no puedas manejar las cosas por ti misma, dijo Laura. Nosotros intervendríamos para ayudar. Asentí lentamente. Tiene sentido. Solo quiero estar segura. Papá entró y se sentó. Repasamos los documentos línea por línea. Lo alargué, pidiendo explicaciones sobre cada cláusula. La paciencia de Laura se agotó, pero respondió. Papá parecía aliviado de que yo estuviera cooperando. Cuando terminamos, firmé donde me indicaron. Mi mano tembló un poco, pero lo oculté. Listo, dije. Está hecho. Laura sonrió. Gracias, Paloma. Esto facilitará las cosas. Me puse de pie. Voy a descansar ahora. Nos vemos luego. Volví a mi habitación. Las cámaras estaban en su sitio. Los papeles estaban firmados. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que hicieran su siguiente movimiento. Me desperté temprano, la casa aún en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador en la planta baja. Me quedé en la cama unos minutos, respirando lentamente, preparando mi rostro. Cuando finalmente bajé a la cocina, papá ya se había ido, probablemente a hacer recados. Laura estaba allí, enjuagando los platos de anoche. Levantó la vista cuando entré. Buenos días, Paloma. Pareces cansada. Lo estoy, dije, frotándome los ojos. No dormí bien. He estado pensando en la abuela. Ella asintió, con expresión compasiva. Es normal. ¿Quieres un poco de té? Puedo preparar su mezcla de hierbas favorita. Me senté a la mesa. Sí, por favor. Tal como ella solía hacerlo. Laura se volvió hacia la estufa. Llenó la tetera y la puso en el fuego. Observé su espalda mientras alcanzaba la lata de hojas de té sueltas. La tetera hizo clic mientras se calentaba. Se movía lentamente, como si intentara ser cuidadosa. Fingí revisar mi teléfono, pero mis ojos permanecieron en ella. Cuando la tetera silbó, vertió el agua sobre las hojas en la tetera. Luego se hizo a un lado, fuera de mi línea de visión directa, cerca de la encimera donde estaba el especiero. Oí un leve tintineo, algo pequeño que se abría. Me levanté en silencio y caminé hacia el fregadero, fingiendo ir por un vaso de agua. Al pasar por la encimera, la vi.
Tenía un pequeño vial de vidrio en la mano, vertiendo una pizca de polvo blanco en la tetera. Sus movimientos fueron rápidos, practicados. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Me quedé inmóvil por un segundo, luego seguí caminando hacia el fregadero. No se dio cuenta de que estaba detrás de ella. Llené el vaso, tomé un sorbo y volví a la mesa. Laura se dio la vuelta con la tetera y 2 tazas. Sirvió una para mí primero. Aquí tienes, dijo, poniéndola frente a mí. Cuidado, está caliente. Envolví mis manos alrededor de la taza. El vapor se elevó, llevando el familiar aroma a hierbas. La levanté hasta mis labios, pero mi mano tembló. La bajé de nuevo. Lo siento, dije. Todavía estoy torpe esta mañana. Dejé la taza demasiado rápido. Se volcó, el té derramándose sobre la mesa y el suelo. Laura saltó hacia atrás. Oh, no. Lo siento mucho, dije, levantándome de un salto. Soy un desastre. ¿Puedes preparar otra? Por favor, realmente la necesito. Laura se quedó mirando el derrame por un momento. Su mandíbula se tensó, pero forzó una sonrisa. Por supuesto. Déjame limpiar esto primero. Cogió una toalla y limpió la mesa. Ayudé, con las manos temblando de verdad ahora. Volvió a llenar la tetera y comenzó de nuevo. Esta vez, me quedé más cerca, observando cada movimiento. Alcanzó el vial de nuevo cuando pensó que no la miraba. El polvo entró, solo una pequeña cantidad, pero suficiente. Sirvió la segunda taza y me la entregó. Prueba esta. La tomé. Mis dedos temblaban tanto que el té se derramó. La llevé a mi boca, lo suficientemente cerca como para que el calor tocara mis labios. Por un segundo, pensé que podría beberla de verdad, solo para probar si me detendría, pero no lo hice. La dejé lentamente. Gracias, Laura, dije. La beberé en un momento. Me observó durante un largo momento. ¿Seguro que estás bien? Sí, dije, solo cansada. Me volví a sentar. La taza humeaba frente a mí. Sabía que Marcos estaba observando a través de la cámara en la esquina de la cocina, pero el ángulo era limitado. Una vista clara de la encimera, pero no perfecta. Si hubiera sido más rápida, o si yo no hubiera intervenido, la evidencia podría no haber sido suficiente. El riesgo se sentía demasiado alto. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. Me levanté de la mesa, con las manos firmes ahora, a pesar de los latidos en mi pecho. El té estaba intacto frente a mí. Laura me observaba de cerca, su sonrisa había desaparecido. Papá levantó la vista de su teléfono, confundido. La abuela lo sabía todo, dije, con voz clara. Dejó un cuaderno y muestras. Sabía lo que estaba pasando. El rostro de Laura se puso pálido. Papá se quedó helado. Paloma, ¿de qué estás hablando? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación que Marcos había configurado. Apareció la transmisión en vivo de la cámara de la cocina. Giré la pantalla hacia ellos. ¿Miren esto? El vídeo mostraba a Laura en la encimera antes. El vial en su mano, el polvo blanco cayendo en la tetera. Estaba lo suficientemente claro. El ángulo capturó sus movimientos perfectamente. A Laura se le cortó la respiración. Papá miró la pantalla, el color desapareciendo de su rostro. Laura retrocedió. Eso no es. Yo no lo hice. Daniel, dile que no es lo que parece. Papá no habló. Solo siguió mirando el vídeo, con la boca abierta. ¿Seguí? Lo escribió todo. Los síntomas, el sabor amargo, la forma en que ambos actuaron. Sabía que querían la casa, el seguro, todo. Los ojos de Laura se dirigieron a papá. Daniel, di algo. Finalmente me miró. Paloma, no lo sabía. Lo juro. Laura se rió, un sonido agudo y de pánico. Está mintiendo. Él lo planeó todo. Yo solo lo seguí porque me amenazó. Papá negó con la cabeza. No. Laura, para. No los dejé discutir.
Los papeles que me hicieron firmar no eran solo un poder notarial. Eran una directiva anticipada, dándoles el derecho de tomar decisiones médicas por mí si era incapaz. Querían declararme incapacitada, tomar el control y dejarme fuera de la herencia. Laura se abalanzó sobre el teléfono. «Apaga eso». Lo retiré. Es demasiado tarde. La grabación ya está guardada y la policía está observando ahora mismo. En ese momento, las puertas delantera y trasera se abrieron de golpe. Oficiales uniformados entraron corriendo, con las armas desenfundadas. «Policía. Manos donde podamos verlas». Laura gritó y cayó al suelo, con las manos sobre la cabeza. Papá levantó los brazos lentamente, con los ojos muy abiertos. Dos oficiales esposaron primero a Laura. Ella seguía gritando, «Fue él. Él me obligó a hacerlo». Papá no se resistió. Solo me miró, destrozado. «Paloma, lo siento». No respondí. Esteban bajó corriendo las escaleras, con el pelo desordenado por el sueño. Se detuvo al final, mirando el caos. «¿Qué está pasando?». Un oficial lo detuvo suavemente. «Quédate aquí, hijo». Esteban me miró. «¿Paloma? ¿Qué está pasando?». Me acerqué a él. Le hicieron daño a la abuela. Intentaron hacerme daño a mí también. Su rostro se descompuso. «No. Papá». Papá no pudo mirarlo a los ojos. Los oficiales les leyeron sus derechos. Laura seguía culpando a papá, con la voz estridente. Papá permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Mientras se los llevaban, Esteban me agarró del brazo. No lo sabía. Juro que no sabía nada. Le creí. Lo habían mantenido en la oscuridad, tal como la abuela quería, para protegerlo. La casa se llenó de actividad policial, fotos, bolsas de pruebas, declaraciones. Marcos llegó más tarde, coordinando con los detectives. Me dio un pequeño asentimiento. «¿Lo hiciste bien?». No me sentía bien. Me sentía vacía. Se llevaron a papá y a Laura. Esteban se sentó conmigo en el sofá mientras los oficiales trabajaban. Lloró en silencio. Le sostuve la mano. Cuando el último oficial se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Esteban me miró. «¿Y ahora qué?». Respiré hondo. «Lo superaremos juntos. Pero ya no puedo quedarme aquí». Él asintió. «Entiendo». Hice una maleta esa noche. Me fui de la casa a la mañana siguiente. No miré hacia atrás. Meses después, la sala del tribunal en la Ciudad de México se sentía más fría que el panteón donde enterramos a la abuela. La voz del juez resonó en la sala mientras leía la sentencia que recibió Daniel Elizondo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel como autor intelectual principal. Laura recibió una sentencia reducida debido a la menor evidencia directa y su cooperación con la investigación. Los cargos se centraron en causar daño que condujo a la muerte de la abuela y conspiración para hacerme daño a mí. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por los suaves sollozos de algunos familiares en la parte de atrás. Esteban se sentó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. No había hablado mucho desde el arresto. Miré a papá por última vez mientras se lo llevaban. No miró hacia atrás. Laura echó un vistazo por encima del hombro, con los ojos rojos, pero yo me di la vuelta. No quedaba nada que decir. Después de la audiencia, Esteban y yo salimos juntos. La lluvia había cesado, dejando el cielo gris y pesado. Se detuvo en los escalones del juzgado. «Paloma, lo siento. Debería haberme dado cuenta». «No lo sabías», dije. «Ninguno de nosotros lo sabía. La abuela nos protegió a ambos». Asintió lentamente. «¿Y ahora qué?». «Ahora», respiré hondo, me mudo a Querétaro. Necesito espacio. Me quedaré con la casa de la abuela, pero ya no puedo vivir allí. No con todo lo que pasó». Él bajó la vista. «¿Podemos seguir hablando?». «No todos los días, pero a veces». Dudé. Luego asentí. «Contacto mínimo».
Sin visitas. Pero sí, podemos hablar. Eres mi hermano. Eso no cambia. Me abrazó con fuerza. Gracias. Conduje hasta la casa de la abuela esa tarde. Las llaves se sentían pesadas en mi mano. Recorrí las habitaciones, tocando los muebles que ella amaba, la tetera en la estufa, los álbumes de fotos en la estantería. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía como un lugar que necesitaba un propósito de nuevo. Decidí convertirla en un refugio seguro para mujeres que escapan del abuso doméstico. Trabajé con organizaciones locales para montarlo, dormitorios para estancias cortas, espacio de asesoramiento en la sala de estar, un jardín trasero donde pudieran sentarse y respirar. Usé parte de la herencia para financiarlo. La abuela habría querido eso. Siempre decía que la casa estaba destinada a albergar a personas, no solo a guardar recuerdos. Me mudé a Querétaro unas semanas después. Encontré un pequeño apartamento cerca del centro. Era sencillo, tranquilo. Empecé un nuevo trabajo en una organización sin ánimo de lucro, ayudando con la planificación financiera para familias en crisis. Cada día se sentía un poco más fácil que el anterior. No hablo con papá ni con Laura. El tribunal ordenó que no hubiera contacto, y no me opuse. Esteban llama a veces, conversaciones cortas sobre su vida, su trabajo, nada profundo. Somos cuidadosos. Lo estamos intentando. Todavía pienso en la abuela todos los días. Luchó en silencio para protegernos. Dejó las pistas, el cuaderno, la memoria, porque creía que yo las encontraría. Tenía razón. La codicia puede destruir una familia. Puede convertir a las personas que amas en extraños. Pero la verdad siempre encuentra una salida, incluso cuando más duele. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte, para protegerte, para honrar a quienes lucharon por ti y para construir algo mejor a partir de los pedazos que quedan. Mantengo la tetera de la abuela en mi estantería. Me recuerda que algunas cosas vale la pena salvarlas, y otras vale la pena dejarlas ir.